tablas son simplemente las tablas univariadas, y cuando queremos analizar relaciones entre variables, interesa poner por lo menos dos de ellas en correspondencia, o sea, hacer una tabla bivariada. Una tabla bivariada es una tabla que cruza en las filas y en las columnas las categorías de dos variables. Las dos variables que estamos trabajando acá, sexo y estado, son las que vamos a cruzar ahora. No hay ninguna diferencia. El comando table es genérico y permite construir tablas univariadas o bivariadas. El mismo comando table. Simplemente incluimos las dos variables. Primero la variable que va a ir en las filas. Por una cuestión de comodidad voy a poner estado en las filas. Entonces, EPH 318 pesos estado cruzada con EPH 318 pesos sexo. Y la salida tiene esta forma: la cantidad de varones y de mujeres que están ocupados, desocupados e inactivos. A esta misma tabla, por cierto, se le pueden agregar márgenes. Y nos da los totales por fila, por columna y respecto del total general. Los 48.000 casos válidos que están acá son los que quedan como válidos después de los filtros de las dos variables. La categoría de varón y mujer dejaba el conjunto completo de variables, de valores. Pero la variable de estado tenía muchos casos perdidos, por eso bajamos a los 48.000 que permitió estado. Bien, esta tabla también se puede transformar en una tabla relativa. Si pedimos directamente el prop table de esa tabla, nos calcula las proporciones respecto del total, es decir, divide cada frecuencia absoluta en el total general, en los 48.435 casos. O sea que la lectura de esto es que de la muestra completa, el 27%, o si queremos escribirlo 100 por, el 27,25% son varones ocupados. La muestra completa está conformada por un 1,94% de varones desocupados, etc. Es la composición completa porque está dividiendo por el total general. Esa es la manera genérica de calcular las frecuencias relativas. Si uno las quiere por filas, lo único que tiene que hacer es, dentro del paréntesis de prop table, noten que acá RStudio también les da una pequeña guía acerca de la ubicación de los paréntesis. Al poner el cursor sobre este paréntesis, acá aparece marcado este de acá, que es su compañero. Entonces entramos a ese paréntesis y allí le indicamos que calcule las frecuencias relativas por filas. Entonces ahora las frecuencias relativas suman 100 horizontalmente. Entonces ahora de todos los ocupados, el 56% son varones y el 43% mujeres. De todos los desocupados, el 50% son varones y el 49% mujeres, etc. De manera equivalente, si pongo acá un 2, las frecuencias relativas son calculadas por columna. Por columna quiere decir que toma como totales el total de varones y el total de mujeres. Esto es, del total de varones, el 57,7% están ocupados, mientras que del total de mujeres, el 39,9% están ocupadas. Noten, bueno, eso se ve bastante claro en la inactividad entre los varones. A los varones la inactividad alcanza en un 38%, mientras que a las mujeres en un 56%. Esto es, por cierto, parte en función de la definición que hay de inactividad por parte del INDEC. Estas son las tablas, entonces, bivariadas, sobre las que pueden calcularse frecuencias relativas por filas o por columnas. Hasta este punto hemos trabajado con el paquete original que viene en R cuando lo instalamos, el paquete base. Todas las operaciones que hemos hecho hasta el momento y muchas otras que haremos más adelante dependen de ese paquete. Ese paquete es lo suficientemente completo como para permitir análisis estadísticos bastante detallados, pero algunas cosas requieren cargar paquetes específicos. En particular, si queremos utilizar los ponderadores de la encuesta permanente de hogares. Recuerden que la EPH es una encuesta por muestreo y los pesos que tienen las diferentes categorías son distintos. Entonces, estas tablas que acabamos de construir son tablas descriptivas de la muestra seleccionada. Pero si queremos extrapolar estos resultados a la población, necesitamos ponderarlos. Para ponderarlos, para poner en juego, hay una variable específica
que se llama pondera, que es la que establece los pesos de cada. A ver, control F. Pondera, simplemente, los ponderadores. O sea, es el peso que corresponde a cada individuo. En este caso que estamos trabajando ahora sobre la base individual. Aplicada a los hogares es cuánto pesa, a cuántos representa cada uno de los individuos en este caso. Entonces, para eso vamos a necesitar un paquete particular, que es un paquete que está diseñado para análisis de datos de encuesta. Se llama Questionnaire y el comando para instalarlos es install packages. Allí está, lo ofrece, y entre comillas le ponemos el nombre. Se llama Questionnaire. Bien. La instalación de este paquete se podría haber hecho utilizando los comandos con el puntero. Acá donde dice paquetes, la solapa paquetes del panel inferior derecho tiene una opción de instalar. Y cuando uno pone instalar, si empieza a escribir aparece el nombre del paquete, ¿sí? El inconveniente de hacerlo por este camino es que, nuevamente, no queda constancia del acto de haberlo instalado. Entonces, a los fines de la reproducibilidad de los resultados, conviene guardarlas estas cosas. Bien, una vez instalado el paquete, lo tenemos que cargar en la sesión. El paquete queda instalado en el equipo y queda instalado definitivamente. Pero a cada sesión que lo vamos a utilizar tenemos que cargarlo. La carga del paquete es con el comando library y questionnaire. Nuevamente, esto se podría haber hecho con el cursor, buscándolo. Los paquetes que están instalados están en esta larga lista de paquetes, donde está la solapa paquetes, ¿sí? Entonces buscamos dónde está questionnaire y tiene un tilde puesto ahí. Ese tilde apareció como resultado de la instrucción library questionnaire, es decir, que lo cargue en la sesión. Si quisiéramos cargar otro paquete en la sesión, simplemente lo tildamos de acá y se puede hacer. El problema, nuevamente, es que no aparece, no queda guardada esa sentencia en nuestro archivo de sintaxis. Bien, para saber qué hace este paquete, una buena manera es un signo de pregunta delante del nombre del paquete. Nos envía a una ayuda que se abre en la solapa de ayuda, en el panel de la derecha inferior, y que da la descripción del cuestionario. La documentación R, y acá está el índice, el paquete. Bien, vamos de nuevo. Entonces, la instrucción que vamos a utilizar es una que se llama weighted table, ¿sí? Que da tablas ponderadas, es la traducción más correcta, no sería tablas con peso, ¿sí? En las que lo que hay que incluir es X, que es un primer vector, y que puede ser otro vector opcional, si se trata de una tabla bivariada. Si es una tabla univariada solamente va X, y lo que es importante acá, los pesos, ¿sí? En los pesos, por defecto no trae nada, por defecto viene null, allí es donde vamos a poner la variable que trae los pesos. Entonces, si queremos una tabla de la variable sexo, pero tomando en cuenta las ponderaciones, entonces vamos a pedir una tabla ponderada de EPH 318 pesos sexo, y vamos a indicar que los pesos son los que están en la columna que se llama pondera. Pondera son los ponderadores, los pesos de cada caso, el peso de cada caso. Ahora vamos a agregarle márgenes a esto para que veamos el total. Ahora tenemos 27.840.000 casos, ¿sí? Los casos no son reales,
pero son los 27.800.000 casos que reproduce la EPH, a los cuales se expande la muestra del EPH. Son las personas residentes en los aglomerados urbanos, no es toda la población del país, es la población del país que vive en los aglomerados urbanos que releva la EPH. Entonces, esta función, weighted table, se puede utilizar tanto para tablas univariadas como para tablas bivariadas. Por ejemplo, si quisiéramos la tabla que cruzaba sexo con estado, entonces vamos a poner estado en primer lugar, vamos a pedir que le agregue los márgenes a la tabla ponderada que cruza EPH 3,18 pesos estado, con EPH 3,18 pesos sexo, y que los pesos, los ponderadores, son lo que corresponden a la variable pondera. ¿Sí? Ahora los 27 millones se redujeron a 23.800.000, que es por los casos perdidos que tenía la variable de estado, y acá están los totales absolutos expandidos a la población total. Si pedimos la tabla de frecuencias relativas, tendremos una tabla similar, pero no idéntica, a la que teníamos sobre los datos originales de la encuesta. Estos ponderadores permiten darle peso diferente a categorías o inclusive a regiones que están representadas en mayor o en menor medida. Bien, una operación que vamos a ver sobre la tabla, vamos a volver sobre la que habíamos llamado tabla, vamos a crear la tabla, le vamos a poner nombre a la tabla sexo por estado, ¿sí? Vamos a llamarle tabla sexo estado a la tabla de EPH 3,18 pesos estado que cruzada con EPH 3,18 pesos sexo. Bien, ese es nuestro nuevo objeto, tabla sexo estado. Podemos ver, como recién, que se puede ingresar a diferentes elementos de esa tabla. Tabla sexo estado. El elemento 1, por ejemplo, es 13.200, que es el número total de varones. Podemos verla la tabla quizá primero para que veamos a qué remite cada una de estas, ¿sí? 13.202, la componente 1 de la tabla es el número de varones desocupados. La componente 2 de la tabla, son 940, es el número de varones desocupados. ¿Sí? Cada elemento de la tabla está numerado, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. El elemento 6 de la tabla es el número total de mujeres inactivas. Bien, sobre esa tabla vamos a hacer una prueba G cuadrado, una prueba de independencia de atributos. ¿Sí? Eso es una función del paquete base, no necesitamos ningún paquete especial para cargarlo. La instrucción es GSQ-test, que acá aparece, ¿sí? De la tabla sobre la que estamos trabajando, tabla sexo estado. La salida de esto es el puntaje G cuadrado, los grados de libertad y el valor P. ¿Sí? Acá la hipótesis nula es que las dos variables son independientes, y esta probabilidad es la definición del valor P, la probabilidad de haber hallado una tabla como la que encontramos si las dos variables fuesen independientes. Pero si a este G-test, a esta prueba G cuadrado, le asignamos un valor, por ejemplo, la llamamos prueba G, ese objeto tiene más cosas, ¿sí? Por ejemplo, los atributos de prueba G son todos estos. Tiene estadístico, parámetro, valor P, método, nombre de los datos, origen de los datos, frecuencias observadas, frecuencias esperadas, residuales y los residuales estandarizados. La clase de este objeto es htest, una clase particular de este tipo de objetos. Entonces nosotros podemos pedir acá, de la prueba G, de este objeto, prueba G,
podemos pedir, por ejemplo, las frecuencias esperadas, que se llaman expected. Esas son las frecuencias esperadas bajo la hipótesis de independencia. O podemos pedir algunos de los resultados que obtuvimos recién, por ejemplo, el estadístico, ¿sí? Que es el puntaje G cuadrado, ¿sí? Que valía 1603, ¿sí? O el valor P, que da 0, porque en realidad el valor P que nos había mostrado era 2 por 10 a la menos 16. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos objetos, la prueba G cuadrado en sí, es un objeto que está guardado y que efectivamente aparece acá. ¿Sí? Prueba G, es una lista. ¿Sí? Verla no genera mucha información, pero estas son las cosas que contiene dentro. ¿Sí? Estos son los elementos que contiene. Veremos que esos objetos luego pueden ser utilizados como un insumo para otras operaciones, meterlos dentro de otra operación. Por ejemplo, para calcular algunos coeficientes que dependen del puntaje G cuadrado, podemos simplemente tomar el valor del estadístico que surge de esta prueba, no tener que copiarlo y pegarlo o cosas por el estilo.